Esa pregunta del libro y la escuela se hizo necesaria, no es una pregunta, es una afirmación, pero ¿por qué se hizo necesaria? ¿Por qué la escuela, decimos que la escuela se hizo necesaria? Primer punto, no siempre fue necesaria. Es decir, hubo una época en la vida, en la sociedad, en la cultura, en el país en que la gente no tenía que ir a la escuela o la gente creía que no era obligación y que no se necesitaba. Sí, esa es la primera respuesta. Hubo muchos años, siglos incluso, en las que la sociedad vivió sin escuela. Y no solo Colombia, no solo Latinoamérica, el mundo, la humanidad. Y ese es el punto. Estamos afirmando que la escuela apareció en un momento histórico. Por allá a finales del siglo XVIII, es decir, 1780, ya cuando la corona española, recuerden que éramos una colonia, existía un rey y durante 4 siglos, casi 4 siglos, fuimos vasallos del rey. Es decir, éramos súbditos del rey. La vida era muy diferente a la que hoy conocemos. No solamente éramos súbditos, sino que además la gente vivía tranquila haciendo muchas veces lo que quería. La monarquía, la soberanía, no se preocupaba por cómo vivía la gente. Lo que le importaba era que pagaran los diezmos a la iglesia y pagaran los impuestos. Ese era un mecanismo muy importante, como se extraía la riqueza que producían los campesinos y que se producían en las diferentes regiones de las provincias del reino. Inteligente, ¿no? ¿Qué hacían los niños? Preguntémonos eso en esa época. Los niños trabajaban, claro, en el campo, en las ciudades. Bueno, las élites, los hijos de la nobleza, pues obviamente que hacían otras cosas. Montaban a caballo, aprendían el arte de la espada y les daban instrucción a través de algo que no era escuela. Se llamaba ayo de pupilos. Era un sirviente de la casa, de la nobleza, de la corte, que iba y les enseñaba a los niños, a los hijos de los señores nobles. Los demás trabajaban, vivían en medio de la comunidad. Físicamente, desde que nacían ya estaban destinados al trabajo. Y ahí está el punto. A finales del siglo XVIII, la corona española se pellizca, se da cuenta que no le está yendo bien con las rentas y con la extracción de oro, de plata y de los impuestos. Y cambia su política. Llega a la corona un nuevo monarca que es de la familia de los Borbones, por allá de Francia. Y llega con las ideas ilustradas. Pero más que la ilustración, lo que le preocupaba era que la población empezara a instruirse, porque de esa instrucción iba a depender la posibilidad de que se ocuparan de otro tipo de trabajos. Y entonces es lo que llamamos las reformas borbónicas, que introducen una estrategia de gobierno diferente. Y hay que gobernar ahora la vida. Y parte de gobernar la vida es instruir al pueblo. Y así nace la escuela pública, y por eso los primeros maestros públicos son súbditos de la corona. Ahora sí viene lo chido. Se trae una vieja idea que ya había aparecido en Europa desde hacía más o menos 200 años, siglo XVII, 100 y pico de años, que era la escuela. La escuela era un espacio físico, era unos pupitres, un lugar donde los niños se iban a reunir con su maestro para que el maestro los instruyera. Eso no fue fácil. Lo primero es que aparecieron muy pocas escuelas en unas pocas ciudades del virreinato. Y esos niños que empezaron a ir allá a instruirse, la verdad iban casi obligados. Obligados porque ellos no entendían, primero, la disciplina, porque había que sentarse en orden, había que obedecer, había que hacer tareas. Y segundo, porque los papás les sentían que les estaban quitando los hijos de lo que ellos querían que fueran, que hicieran, que trabajaran. ¿Y qué iban a hacer los niños allá un poco de horas, sentarse a escuchar a un señor que les iba a instruir? ¿Y para qué esa instrucción? No lo sé, tú dime. No era fácil, los papás no entendían, la comunidad no sabía que eso era importante. Por eso decimos, se hizo necesaria. Es decir, pasaron muchas décadas, incluso casi podemos decir siglo y medio, 150 años, para que la gente, la población, los papás y los mismos niños sintieran que sí era necesario ir y sentarse en unas bancas a escuchar a un profesor y a recibir instrucción. 150 años. Y durante ese tiempo, poco a poco, lentamente, fue un proceso no solamente de normas, de directrices, de recursos, de inversión, de políticas que fueron
extendiendo la escuela, llevándolo, como decían en la época, a todos los rincones de la patria. No se logró tan fácil. Para los años 20, 30 del siglo XX, es decir, 1920, apenas podíamos contar que había un 3 o 4% de población alfabetizada. Imagínense, o sea, apenas hace 100 años todavía había un 98% de población analfabeta. Pero poco a poco se fue implementando, la escuela se fue llevando a todos esos rincones y significaba que era introducir la idea del uniforme, la idea de los hábitos del maletín, del cuaderno. En esa época, en el siglo XIX, la pizarra, eran unos bloques donde se escribía con gises, que era una especie de tiza, de carboncillo, con lo que los niños escribían y llevaban ahí sus hojas, sus materiales para borrar, y el maestro era lo único que tenía como material didáctico. Es decir, pensemos que era algo muy precario, muy incipiente, no es la escuela que conocemos hoy, con todo y que hoy todavía tenemos mucha escasez de recursos, pero ya entonces eso se fue introduciendo muy lentamente. Lo interesante y lo importante de analizar para esta historia es que se convirtió en un problema político y un problema de Estado. Y vamos a analizar cómo fue que sucedió esa disputa entre liberales y conservadores, que fueron los dos partidos políticos que se institucionalizaron en Colombia desde el siglo XIX y empezaron las guerras civiles. Saben que Colombia fue un país de guerras civiles, desafortunadamente, pero uno de los motivos de las guerras fue la escolarización, que se hizo político el problema. La Iglesia Católica tenía un poder gigante desde la colonia. Llegaron del lado de los conquistadores y después de los encomenderos y después de todas las audiencias, los virreyes, la nobleza. Siempre la Iglesia estuvo al lado de los gobernantes. Bueno, ya con la independencia, con la república, cuando los criollos y todo el proyecto republicano que se instauró en nuestros países, se quiso extender la instrucción, gobernar a la población también como lo había pensado que se debía hacer el rey Borbón, Carlos III, a final del siglo XVIII. Ya los republicanos también tuvieron ese propósito y se encargaron de invertir recursos, los pocos recursos que teníamos en esa época y que nos dejaban las guerras, pues en instrucción. Pero el problema empezó a ser la Iglesia, porque la Iglesia tenía claro y le servía y le podía ser útil que los niños aprendieran a leer, a escribir, pero sobre todo doctrina cristiana. Antes de la escuela pública había aparecido las escuelas doctrineras, que era donde iban los niños de las familias indígenas, campesinas, porque era donde se evangelizaba. Y eso ya era una tecnología, un dispositivo, una herramienta muy importante. Pero en este momento es el Estado el que va a querer instruir al pueblo, ya no es la Iglesia, las escuelas ya no serán de la Iglesia. Y entonces podemos decir que la escuela se hizo necesaria en medio de una disputa y una tensión entre el Estado y la Iglesia. Los conservadores creían que el Estado debía impartir una instrucción católica, religiosa. Los liberales decían que no, que la religión era un asunto de la familia, que no debía enseñarse en la escuela, y entonces empezaron las disputas. Hubo una guerra civil que se llamó la Guerra de las Escuelas en 1876, cuando los liberales radicales estaban gobernando en Colombia, en lo que ellos llamaron los Estados Unidos de Colombia. El decreto de instrucción pública dijo que era prohibido enseñar religión en la escuela, y los curas y la Iglesia se levantaron en armas y empezaron a perseguir a los maestros que eran liberales, que estaban siguiendo esa pauta, ese decreto de instrucción pública. Hay que advertir que esos maestros eran traídos de Alemania, casi todos protestantes. Imagínense el escándalo. Una guerra civil. Y después, finalizando el siglo XIX, regresaron los conservadores al poder, 1882, y ya en 1886 la Constitución Política de Colombia, famosa, de Rafael Reyes. Ahí comienzan unas reformas también, y a expandirse la escuela pública, sí, pero ya con un sesgo más católico. Y se introdujo una metodología de enseñanza que en todo caso era novedosa, y la habían traído los liberales, los alemanes, que llegaron aquí a crear escuelas normales, donde se formaron los primeros maestros para ir a enseñar a todas esas escuelas que estaban apareciendo, porque era lógico.
¿Quién va a enseñar en las escuelas? Maestros, ¿así? ¿Y dónde están los maestros? ¿Quién es un maestro? Esa fue una pregunta que comenzaron a hacerse los republicanos muy temprano. Por allá en 1840, 1850, empezó la idea de crear escuelas normales. ¿Qué era una escuela normal? Bueno, ese es un modelo que se trae de Francia. Normal, eran de normalizar. Normal era donde se enseñaba un método para enseñar, un método para enseñar. Eso fue una normal, donde se impartía a los que iban a ser maestros, se les daba la instrucción, la formación para enseñar a través de un método. Entonces, el problema de la formación de maestros se convirtió también en un asunto estratégico para la política educativa y para poder expandir la escuela. Y entonces, decíamos, a finales del siglo XIX se empiezan a hacer reformas muy centradas en ese problema del método, qué enseñar, pero sobre todo cómo enseñar. Y es el gobierno conservador. Recuerden que los conservadores van a durar desde 1882 hasta 1930, es decir, eso nos da 48 años de gobierno que se llamó la República Conservadora. En esos 48 años pasaron muchas cosas. La escolarización se creció, la escuela se fue haciendo cada vez más necesaria, la población poco a poco fue entendiendo que era importante. ¿Por qué? Pues porque el país empezó a industrializarse lentamente. Finales del siglo XIX todavía éramos un país muy agrícola, ya estaba empezando el café. El café era el cultivo con el que nosotros empezamos a reunir plática para poder industrializarnos. Casi que el origen de la industrialización en Colombia es las exportaciones de café. Por fin encontramos un producto que podía darnos recursos para invertir en las primeras plantas de producción, manufacturas muy incipientes, textiles, bebidas, alimentos, pero eso empezó a ser necesario que la gente tuviera instrucción, porque trabajar como operarios, trabajar en esas fábricas, pero en general la vida se fue volviendo cada vez más lectoescritora, es decir, la sociedad empezó a utilizar cada vez más medios de comunicación, y en esa época medios de comunicación que era el periódico, la prensa, y era la única forma de comunicar. Es decir, la vida toda se empezó a complejizar lentamente. No es como en Europa, que ya había ciudades, había comercio, había intercambio, había fábricas, había una vida intensa en las urbes, en las primeras urbes. No, estas eran pequeñas ciudades. Las ciudades nuestras eran, como decir hoy, aldeas de 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, máximo 30.000 habitantes, pero ya había cierto nivel de complejidad y ya la población incluso empezaba a ser atraída por esos centros urbanos. Y eso es en gran parte lo que fue haciendo que la población fuera viendo que era importante la instrucción. Entonces decimos que la escuela y la instrucción no solamente fue un asunto de Estado, el Estado intervino la Iglesia durante el periodo conservador de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Iglesia acompañó ese proceso de escolarización. Además, introdujo también reformas pedagógicas importantes, acompañó la idea de renovar los métodos, porque la escuela se había vuelto, y así llegó y se fue institucionalizando como un sistema muy rígido, muy autoritario, muy vertical de enseñanza, pero era necesaria, la disciplina era importante. Recuerden que las fábricas requerían mano de obra disciplinada, etc. Entonces esa renovación pedagógica fue llegando al país lentamente. Lo cierto es que para el comienzo del siglo XX, se inaugura el siglo XX ya como en otro momento histórico donde podemos decir que efectivamente ya la escuela se hizo necesaria.